Nunca olvidaré aquel verano en el que decidimos viajar hacia el norte de España. Yo, Elena, llevaba semanas soñando con ver los paisajes verdes de Cantabria y perderme por las callejuelas del País Vasco. Manel, mi compañero, parecía igual de ilusionado. Reservó hoteles, planificó rutas y hablaba de playas escondidas con el entusiasmo de un niño. Todo parecía perfecto, al menos al principio. Salimos temprano de Madrid con la sensación de aventura en el cuerpo. El aire fresco de la mañana entraba por la ventanilla, y yo me dejaba llevar por la música que sonaba en la radio. En mi mente, este viaje era la oportunidad de reconectar, de alejarnos de la rutina y redescubrirnos entre montañas y acantilados. Nuestra primera parada fue Bilbao. Caminamos por la ría, visitamos el Museo Guggenheim y nos sentamos en una terraza para probar pinchos. Yo lo observaba mientras reía con el camarero, mientras explicaba anécdotas de la universidad y brindaba conmigo por nuevos comienzos. Ese día no había señales de tormenta, al contrario, todo respiraba calma. Al día siguiente, la carretera nos llevó hasta Santander. Recuerdo la brisa del mar, la playa del Sardinero bañada por la luz del atardecer y a Manel tomando fotos como si quisiera atrapar cada instante. Me sentía afortunada. A veces pensaba, tal vez este es el viaje que necesitábamos para volver a estar en sintonía. Pero todo cambió en un instante, de la manera más inesperada. Fue un detalle mínimo, casi inocente, que lo transformó todo. Estábamos en el coche, a punto de salir hacia San Vicente de la Barquera. Manel se bajó unos minutos para preguntar por direcciones en una gasolinera. Su teléfono quedó en el asiento del copiloto, encendido. No suelo tocar lo que no es mío, pero una notificación brilló en la pantalla y, sin querer, mis ojos se detuvieron en el nombre. Clara. Ese nombre resonó en mi cabeza. Sabía quién era. Su ex. La curiosidad mezclada con un frío inexplicable me empujó a mirar. Un solo gesto, un desliz que aún me duele recordar. Deslicé la pantalla y allí estaban los mensajes. Palabras cargadas de cercanía, demasiado cálidas para ser simples recuerdos. Echo de menos aquellos días, siempre me hace sonreír. Frases que no estaban destinadas a una amiga. El corazón me dio un vuelco. Sentí un vacío en el estómago, como si el aire hubiese desaparecido del coche. En ese momento, todo lo que habíamos vivido en los últimos días perdió brillo. Las fotos, las risas, los planes, todo parecía teñido de otra intención. Cuando Manel volvió, guardé silencio. Fingí estar revisando el mapa, intentando que mis manos no temblasen. Él arrancó el coche con la misma sonrisa confiada, mientras yo me preguntaba si esa sonrisa le pertenecía a mí o a Clara. Seguimos el viaje como si nada. Paseamos por playas, compartimos cenas, hablamos de futuros proyectos. Pero dentro de mí, una sombra había nacido. Miraba a Manel y ya no lo veía igual. Cada gesto, cada palabra se teñía de sospecha. ¿Qué significaba para él esa relación? ¿Por qué necesitaba seguir escribiéndole con tanta ternura? Esa noche, en un hotel cerca de Llanes, me quedé mirando al techo, incapaz de dormir. El sonido del mar se colaba por la ventana, pero en mi mente solo resonaban las frases de aquella conversación robada. Me giré hacia él, dormido, ajeno a mis dudas. Y en ese silencio, sentí que algo se había quebrado. No lo dije en voz alta. No aún. Pero sabía que ese viaje ya no sería el mismo. El amanecer en San Sebastián debía ser un cuadro perfecto. La bahía de la Concha brillando con tonos dorados, las gaviotas sobrevolando el paseo marítimo, y el murmullo de la ciudad despertando lentamente. Sin embargo, dentro de mí todo estaba en silencio. Era un silencio incómodo, cargado de preguntas que no me atrevía a formular. Caminábamos juntos por el casco antiguo, probando pinchos y riendo con los vendedores de mercado. Manel parecía natural, como siempre, atento a los detalles, sacando fotos de cada rincón y comentando con entusiasmo la arquitectura de las casas. Yo sonreía, pero mi sonrisa era distinta,
forzada, insegura, más pendiente de cada palabra suya que de la belleza que me rodeaba. En cada gesto suyo buscaba señales. Si cogía el móvil, mi corazón latía con fuerza. Si sonaba una notificación, mi mente se precipitaba hacia un solo nombre. Clara. ¿Era ella? ¿Seguían hablando? ¿Qué podía tener con ella que no tenía conmigo? En un momento nos sentamos en una cafetería con vistas al puerto. El sol acariciaba los barcos, y yo removía distraída mi café. Manel hablaba de visitar Hondarribia al día siguiente, pero yo apenas escuchaba. La imagen de los mensajes seguía ardiendo en mi memoria. Echo de menos aquellos días. ¿Qué días? ¿Los de su relación pasada? ¿Y por qué necesitaba recordarlos ahora, estando conmigo? No me atrevía a preguntar. Había algo en su forma de mirarme, confiada, tranquila, que me detenía. Tal vez era miedo a la respuesta. Tal vez era miedo a que confirmara mis sospechas si el viaje se rompiera en pedazos. Por la tarde, paseamos hasta el monte Igueldo. Desde lo alto, el paisaje era tan impresionante que por unos instantes olvidé mis pensamientos. El mar se abría infinito ante nosotros, y el viento jugaba con mi cabello. Manel me rodeó los hombros con el brazo, y por fuera parecía la escena perfecta de una pareja feliz. Pero por dentro, mi corazón no encontraba paz. Su abrazo, en lugar de darme seguridad, me recordaba lo que había visto, palabras que no eran para mí. Esa noche, en el hotel, fingí estar cansada. Me tumbé en la cama y cerré los ojos antes que él, esperando que no notara mi distancia. Escuché cómo se duchaba, cómo revisaba su teléfono antes de dejarlo en la mesilla. Cada sonido me parecía amplificado, como si el silencio de la habitación quisiera revelarme secretos que yo no podía alcanzar. Me levanté en la madrugada, incapaz de dormir. Caminé descalza hasta la ventana y me quedé mirando las luces de la ciudad reflejadas en el agua. Sentí un nudo en la garganta, un peso en el pecho. Quería creer en nosotros, quería pensar que todo era un malentendido. Pero algo dentro de mí susurraba que ya nada volvería a ser igual. Al día siguiente seguimos nuestro recorrido hacia Gijón. Durante el trayecto en coche, Manel hablaba con entusiasmo de playas, de rutas, de mariscos que quería probar. Yo asentía, pero mi mente estaba en otro lugar. Observaba cómo sus manos se aferraban al volante, cómo tarareaba canciones sin preocuparse. Y me preguntaba, ¿cómo podía estar tan tranquilo mientras yo me ahogaba en dudas? Paramos en un mirador. El mar Cantábrico rugía bajo nosotros, fuerte, indomable. Fue entonces cuando lo miré y casi dejé escapar la pregunta. Estuvo a punto de salir de mis labios. ¿Por qué sigues escribiéndole? Pero tragué saliva y lo callé. Me limité a contemplar el mar, intentando que su fuerza borrara mis pensamientos. No lo consiguió. Al contrario, el ruido de las olas me recordaba a mi propia tormenta interior. Esa noche, al entrar en una sidrería típica, la sensación de distancia era más clara. Manel brindaba, reía con los camareros, pedía platos para compartir. Yo, en cambio, me sentía como una espectadora, alguien que ocupaba un lugar en la mesa, pero no en su corazón. La duda me estaba consumiendo. Y aunque todavía no me atrevía a hablar, sabía que el momento estaba cada vez más cerca. Gijón nos recibió con un cielo nublado y un mar embravecido. La playa de San Lorenzo se extendía inmensa, cubierta por un viento frío que azotaba las olas contra el malecón. Caminábamos juntos, pero cada paso parecía separar más nuestras sombras en la arena. Yo llevaba días acumulando silencio, y ese silencio se había vuelto insoportable. Entramos en una cafetería cerca del puerto. El lugar estaba lleno de marineros jubilados, olor a café recién hecho y conversación animada. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, con vistas al mar. Mientras Manel pedía 2 cortados, yo jugueteaba con la cuchara, intentando reunir el valor que me había faltado hasta ahora. Cuando el camarero se alejó, lo miré fijamente.
Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una serenidad que me desarmaba. Y aún así, lo dije. Manel, ¿por qué sigues hablando con Clara? El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier respuesta. Él bajó la mirada hacia la taza, como si el vapor del café pudiera ocultarlo. Sonrió nervioso, un gesto torpe que nunca le había visto antes. No es lo que piensas, dijo finalmente, con una voz demasiado débil para convencerme. Solo somos amigos. ¿Amigos? Repliqué, sintiendo como mi voz temblaba. No se escribe, echo de menos aquellos días a una amiga. Él apretó la mandíbula, sin responder. Y ese silencio, esa incapacidad de decirme la verdad o al menos algo que calmara mis dudas, fue peor que cualquier confesión. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. El mar golpeaba con fuerza, como si quisiera romper los cristales. Mi reflejo en el vidrio me devolvía la imagen de alguien que ya no reconocía. Una mujer cansada, herida, que había dejado de confiar. Yo no merezco esto, dije en voz baja, casi para mí misma. Manel intentó acercarse, poner una mano sobre mi hombro, pero me aparté. Era tarde. Sentí que en ese instante algo dentro de mí se quebró del todo. El resto del día lo pasamos casi en silencio. Visitamos el casco antiguo, recorrimos el cerro de Santa Catalina, pero las palabras sobraban. Cada paso era un recordatorio de lo que se había perdido, la confianza, la ilusión, la calma. Al caer la tarde, regresamos al hotel. Él se duchó y se tumbó en la cama sin apenas mirarme. Yo, en cambio, me quedé en el balcón, contemplando cómo el sol desaparecía tras el horizonte. El viento frío me despeinaba, y las luces del puerto comenzaban a encenderse una a una. En ese instante, lo comprendí. Podía seguir alargando la mentira, podía fingir que todo estaba bien, pero dentro de mí ya sabía la verdad. Una relación sin confianza es como un barco sin timón. Tarde o temprano se hunde. Respiré hondo, cerré los ojos y dejé que una lágrima rodara por mi mejilla. No era solo tristeza. También era decisión. Tal vez no estaba lista para decirlo en voz alta aún, pero sabía que este viaje sería el último con Manel. Lo miré por última vez esa noche, dormido, ajeno a mis pensamientos. Y me prometí a mí misma que no volvería a aceptar menos de lo que merezco. El mar rugía a lo lejos, como guardián de mis secretos. Y en ese rugido, sentí que la historia no había terminado. Algo más estaba por venir, aunque todavía no sabía qué. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Quiet Desires. Suscríbete, deja tu like y prepárate para disfrutar de más historias llenas de emoción y misterio.